Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Vamos a escuchar o a reflexionar en la palabra de Dios hoy más tranquilamente. Espero que me escuchen. Si no se escuchan, me hacen una seña. Voy a dar lo mejor de mí, como siempre, pero bueno, para Dios no hay límite. Así que cuando confío, como siempre les digo, y lo creo, que el Espíritu Santo va, a pesar de mi situación y a pesar de mí, les va a hablar sin duda, porque la que se traza es la palabra de Dios. Y la que es poderosa, como dice en Hebreos 4:12. Hoy vamos a reflexionar sobre o a estudiar. Seguimos en el libro de Efesios capítulo número 1, pero hoy nos convoca o vamos a atender a los versículos números 17 y 18. Amén. El título del mensaje, me alegra mucho que veo muchas lapiceras anotando, me alegra mucho, porque eso habla de que, bueno, después en casa revisamos y seguimos estudiando y estamos atentos. Y como siempre les digo, a mí me son y me siguen siendo de mucha ayuda las anotaciones que tenía anteriormente para ciertos temas. Uno dice, un día hablamos sobre esto o se compartió sobre este tema y voy a donde están las anotaciones y vuelvo a refrescar lo que ya a veces se nos pasa por alto. Amén. Así que, bueno, leemos el versículo número 17 y 18 del libro de Efesios. Dice, para que el Dios, vamos a leer el 16 para ver la continuidad, ¿no es cierto?, de la palabra. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En esas oraciones se encontraba este motivo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Vamos a ver varios puntitos en cuanto a esto, y el título del mensaje es Señales distintivas de los cristianos. Amén. Señales distintivas de los cristianos. Evidentemente, en Marcos, en Marcos 16 y 17, Jesús, antes de ascender, le dice a sus discípulos, estas señales seguirán a los que creen en mí. Y bueno, y ahí le describe, evidentemente hay señales en los hijos de Dios que es visible para el resto de las personas, ¿no es cierto? Y que deberían ser visibles en nuestras vidas. Eh, Cuando vemos a alguien irritado por la calle, bueno, es señal de que está mal. Cuando vemos a alguien llorando en una plaza, bueno, es señal de que está mal. Nosotros vivimos dando señales, por así decirlo, con nuestras acciones. Bueno, acá hay señales que distinguen a los hijos de Dios con los demás y que deben ser notorias en nosotros. Amén. Y si no lo son, no te preocupes, que estamos en camino, si aún no lo son, que estamos en camino. Debemos aprender cuáles son para poder vivir y ver cómo está actuando Jesucristo en mi vida. No podemos pasar por alto el primer punto que le quería compartir, algo que no vamos a desarrollar nuevamente, pero era muy notoria. La primera señal de estos hermanos de Éfeso era la fe, que lo veíamos en el versículo número 15. Pablo decía, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, eran notorios que ellos tenían fe. Y es una señal distintiva de los hijos de Dios tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es algo que se ve a lo lejos. Cuando nosotros pasamos diferentes dificultades, bueno, es notorio cómo lo enfrenta alguien que no tiene a Jesucristo que alguien que lo tiene. Parece una tontera, pero alguien que no lo tiene le es muy notorio. Siempre hablamos y reflexionamos sobre el tema de que nos tocan vivir diferentes circunstancias. Bueno, ¿cómo lo afronto yo que creo en el Señor Jesucristo y creo en su palabra? ¿Y cómo lo afronta alguien que no lo tiene presente? Es totalmente distinto. Yo tengo certeza y seguridad, como dice su palabra, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces no va a haber nada o no debiera haber nada que me haga tambalear en cuanto a la fe, que me haga quitar los ojos de Jesús o que me haga mover en lo que yo creo, por mis principios y demás. Bueno, es algo muy notorio de estos hermanos y algo notorio en nosotros debe ser. Que los demás vean y que digan, bueno, este varón, esta mujer
tiene fe en Jesucristo y se nota por sus acciones, por cómo vive, por cómo trabaja, por cómo es como padre, como empleado, lo que siempre más o menos decimos, ¿no es cierto? Pero debe ser notorio, notorio, notorio totalmente en mi vida, debe ser una señal, eh, llevándolo al título, ¿no es cierto?, distintiva, donde yo me muevo, donde yo me rodeo de que creo en Jesucristo. Amén. Debe ser algo notorio. Segundo punto, que también lo veíamos la semana pasada, era notorio el amor que tenían por todos. Era súper notorio. Y lo reconocía Pablo y se corría la bolilla y se daba a conocer el amor que tenía por todos. Bueno, otra señal distintiva en nosotros, y no por reiterativo que tiene que ser menospreciado, es el amor que debo demostrar para con los demás. Amén. Para con los demás, para todo el mundo. Eh, en estas dos apreciaciones que dijimos primero, vemos notoriamente el gran el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de notorio, así debe estar basada nuestra vida para que los demás puedan ver a un verdadero Hijo de Dios. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. Evidentemente los demás, porque ¿saben cuán importante es esto de que los demás lo vean? Porque yo puedo decir, Jesucristo te cambia, soy nueva criatura en Cristo, como dice en Corintios. Puedo decir, soy nueva criatura, Jesucristo cuando llegó a mi vida me cambió, creó un nuevo ser espiritualmente hablando, y tu vida refleja cualquier otra cosa. Entonces las personas, para que te puedan creer, deben ver que lo que decís es verdad. Yo puedo decir, soy buen constructor, hablando de un oficio, y cuando ven una casa que hice yo se cae a pedazos. ¿Qué van a decir? Es mentira. Si yo, si yo digo, soy nueva criatura, y me ven, las señales no son de amor, son de odio, ¿qué van a decir? Es mentira lo que dice este varón, esta mujer. Si yo digo, no, vos sabés lo que era antes, era re mentiroso o era impulsivo, y ven lo mismo hoy en día en mí, van a decir, es todo mentira lo que predica este varón. Es todo mentira lo que dice creer. Es muy importante que estas señales sean notorias para los demás, porque dan veracidad, el Evangelio es verdad y transforma las vidas, pero las personas van a ver que es real cuando vean mi vida transformada, cuando vean estas señales. Amén. Eh, Parece algo obvio, pero muchas veces no se ve así. Muchas veces se ve personas que dicen, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a la primera de cambios, cuando nos toca vivir situaciones que no nos agradan, por ahí esa fe se ve movida o conmovida. Y no debería ser o no debiera ser así. Amén. Debe ser notorio nuestro comportamiento ante las adversidades también, de que mi fe está puesta en el Señor Jesús. Amén. Eh, Mirá lo que pedía Pablo para estas personas y qué distintivos los que son señales de los hijos de Dios. Es el punto número 3 que te quiero compartir. En el versículo 17 dice que pedía, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra señal distintiva de los hijos de Dios es que tienen espíritu de sabiduría y de revelación de parte de Dios. Amén. Es notorio. Es notorio cuando Dios te habla, es notorio cuando una vida es guiada por el Espíritu Santo. Es totalmente notorio. ¿Por qué? Porque como hablábamos hoy, yo voy a tener adversidades. Claro que sí, pero yo le creo a mi Dios, es todopoderoso. Yo le creo a mi Dios, no a la circunstancia. Amén. No hay mayor sabiduría que la que pensar en las cosas de arriba, como nos enseña la palabra de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo me tengo que abstraer de todas mis responsabilidades aquí en la tierra, por así decirlo. No, todo lo contrario. Sino que todas mis responsabilidades que hoy tengo, eh, las que vos te imaginás como padre, empleado o empleador, lo demás, bueno, sujetarlas a la obediencia de Cristo.
ver que cada una de mis actividades, por así decirlo, seculares, le den gloria a Dios. Recuerden las señales. Si yo soy un mal jefe, si yo soy un mal empleado, si yo soy uno más, no hay una señal distintiva eh, que pueda ser visible para los demás que Jesucristo cambia la vida de las personas. Amén. No hay cosa más sabia que pensar en lo agradable a Dios, ¿no es cierto? Y vivir en consecuencia a eso. Porque mirá lo que dice Apocalipsis 14:13. 14:13. Porque es muy importante que nosotros entendamos que somos como la neblina que pronto desaparece, va a decir el libro de Santiago. Es muy importante el entender esto. Y esto me lleva a reflexionar y pensar que, bueno, que yo todo lo que hago, hay una película que me agrada mucho, Gladiador, y él a cada rato dice, no sé si la vieron, pero a cada rato dice que las acciones que hacemos en esta tierra repercuten en la eternidad. Dice esa, que tiene algo de todo retener lo bueno, dice la palabra de Dios. Y tiene en cierto sentido una verdad bíblica, porque vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14:3. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bienaventurados, se me va yendo de a poquito, ¿no? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados, doblemente dichosos los que mueren con el Señor. Y nosotros tenemos, eh, por pobrecito, Dios, le pasó son bienaventurados, al igual que lo vamos a hacer nosotros, porque ya están en la misma presencia del Señor Jesucristo. Amén. Bienaventurados, vos y yo somos bienaventurados porque vamos a partir con el Señor. Bueno, es una realidad que nosotros sabemos y que es inminente. Dios permita que lleguemos a los 100 años cada uno, pero no sabemos si mañana vamos a estar. Pero eso me lleva a pensar a mí y a vos, y la Biblia nos enseña, bueno, sé diligente el tiempito que te toca vivir aquí, porque tu eternidad es junto a mí, no acá. Está bien que quieras progresar, está bien que pienses en tu familia, qué le querés dejar, qué querés heredar, dejar todo en orden, eso está perfecto. Pero yo tengo que centrar mi vida, el Apocalipsis 14:3, tengo que centrar mi vida en las cosas agradables a Dios. Porque mirá lo que dice, bienaventurado aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo. Eso está bueno, ¿no? No vamos a tener que trabajar más. Eso está, por lo menos a mí me agrada. No es que me disguste el trabajo, pero unas vacaciones eternas estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, no estaría mal, no estaría mal. Dice, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Y es muy importante esto de sus obras con ellos siguen, porque lo que yo haga aquí, voy a ser recompensado en la eternidad de acuerdo a lo que yo haga. Porque es algo que un día estaría lindo y cuando el Espíritu lo marque, compartir una palabra, un mensaje en cuanto a la recompensa que Dios nos va a dar cuando partamos. Porque para los hijos de Dios, como vos y como yo, no tenemos juicio de condenación, sino de recompensa. Por eso dice, porque sus obras con ellos siguen, sus recompensas van a valer lo que hicieron aquí y van a ser recompensados. Así que es muy importante lo que hagamos acá, no porque vamos a ser recompensados. Esa no es la meta del Hijo de Dios. No, yo hago buena obra porque cuando parta de acá voy a tener buenas recompensas. No, yo debo ser responsable con las obras que Dios me encomendó aquí en la tierra. Estamos hablando de sabiduría. Pablo decía, he orado por el espíritu de sabiduría y revelación. Y no hay nada más sabio en esta tierra para un hijo de Dios que ser consecuente con lo que cree. Que sus obras estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. La hermana oraba y hay que prestar atención a las oraciones del hermano, porque cuando decimos amén es porque estamos de acuerdo. Y Dios nos habla a través de las oraciones de los hermanos también. La hermana cuando oraba por las peticiones decía algo así, que podamos vivir y aprender a ver qué Dios nos quiere enseñar con estas circunstancias que estamos viviendo. Porque eso es de sabio también, el aprender a qué Dios, qué me quieres enseñar Dios en esta situación que yo no entiendo, pero que si vos la permitís, es por algo.
Si vos la permitís es por algo. Ahí es donde se ve la fe de Jesucristo. Yo no entiendo esto feo que me está tocando vivir, pero yo entiendo que Dios lo permite por algo. Para más dependencia de Él, para que aprenda a escucharlo, para que aprenda a buscarlo, para que aprenda a depender totalmente de Él. Y bueno, un montón de cosas. Pero todas las cosas ayudan para bien, dice la palabra de Dios en Romanos 8. Yo no voy a entender muchas veces. Y quizás partamos de acá no entendiendo muchas situaciones, pero yo tengo que buscar sabiamente cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de Dios para esa situación. Porque no hay nada que acontezca en nuestra vida que no tenga propósito. No es que las cosas acontecen sin querer, por accidente, porque sí, es por algo. Por más que yo no las entienda a, a primera vista. Amén. Pero yo debo descansar en la voluntad de Dios. Descansar en la voluntad de Dios. Y es de sabio y muy sabio, por así decirlo, es entender que nuestra estadía es corta, que Dios te ama, que Dios te ama y te quiere utilizar y tiene un propósito para tu vida. Amén. Cuarto punto. Hoy vamos a ir un poquito más ligero de lo normal, por una cuestión, espero que entiendan lógica. Oraba para que crezcan en el conocimiento de Dios, en el mismo versículo 17. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Y si yo te digo cómo conocemos a Dios, porque Pablo lo que está hablando acá es de, bueno, hablando a personas como vos y como yo, que ya lo conocemos a Dios mediante Jesucristo. Pero debemos proseguir en ese conocimiento. Proseguir en ese conocimiento. A mí me gusta dar este ejemplo. Uno cuando estaba, aquellos que están en pareja, conocían a la esposa o el esposo según sea el vínculo, como novios, pero después cuando se casaron, la conocieron de verdad. ¿Por qué? Porque tuvieron comunión, porque la vieron despertarse, lo vieron levantarse, lo vieron sucio, lo vieron cansado, lo vieron triste, lo vieron descompuesto. Bueno, uno aprende a conocer en la comunión, por así decirlo, más al cónyuge. Bueno, con Dios es lo mismo. Nosotros lo conocemos y debemos proseguir en ese conocimiento. Y es muy importante que yo conozca cada día más a Dios, porque rápidamente podemos decir sus atributos: bueno, justo, todopoderoso, eh, omnipresente, omnisciente. Bueno, todo eso lo podemos saber de memoria, que todo lo puede, que es bueno, que es justo, como decíamos, y demás, que es 3 veces santo. Bueno, eh, pero yo cuando prosigo en ese conocimiento, de conocerlo día a día, veo cómo esos atributos de Dios afectan a mi vida. Porque yo puedo, ahora estoy estudiando el libro de Job, que para aquellos que no lo conocen mucho es una persona que pasó aflicciones muy grandes, y él decía, llegó a decir esto: eh, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven, y tienen que ver con eso, con proseguir conociendo a Dios. Y a veces en las circunstancias adversas, como este varón Job, son para conocer y depender de Dios absolutamente, porque a veces somos duros de servir, como en mi caso, que solamente aprendemos en momentos de dificultad. Ya cuando me veo acorralado, bueno, ahí busco a Dios. No lleguemos a esa instancia, que podamos conocer y proseguir en el conocimiento de Dios. Vamos a estar toda esta vida, los años que nos toque vivir, por su gracia en esta vida, estudiando y conociendo a Dios a través de su palabra, y no lo vamos a terminar de conocer nunca. Y vamos a tener una eternidad junto a Él, y no sé si lo vamos a terminar de conocer algún día, porque es inconmensurable Dios para nosotros, para nuestro entendimiento. ¿Me entienden? Entonces yo debo buscar en Él todos los días, en su palabra, conocerlo, y cuando yo lo conozco, ahí es donde en la adversidad puedo estar confiado. Porque yo puedo, como les decía hoy, puedo decir, sí, es todopoderoso. O decir, como decía Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero realmente lo voy a hacer así cuando tengo una relación directa con Él, y cuando pueda decir como Job, mis ojos te ven. Cuando tengo una relación plena con Él, yo voy a poder decir, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo sé en quién he confiado, dijo
el apóstol Pablo en otras de sus epístolas, yo sé en quién confiar. Vos para confiar, para depositar toda tu fe en Dios debe conocerlo y proseguir en ese conocimiento. Y hay un método supremo que es a través de su palabra. Él se nos revela sus atributos, su condición, cómo es, qué puedo esperar de Él, qué espera Él de mí en determinadas circunstancias, y de esa manera mi vida camina de acuerdo a su voluntad. Cuando yo lo conozco, cuando mis ojos lo ven. Amén. Él se va a revelar a tu vida sin duda. Pero debemos buscar, miren qué linda oración hacía Pablo, preso por los hermanos que estaban en Éfeso, para que puedan seguir en el conocimiento de Dios. No te pierdas, en otras palabras, no te vayas, seguí buscándolo, seguí confiando en Él, seguí aprendiendo de Él. Él está con vos como poderoso gigante, nos enseña la palabra. Pero debemos proseguir en el conocimiento de Él. Y eso es algo cotidiano. Hablamos de la relación conyugal recién, es algo cotidiano, lo mismo para con Dios. Mucho más aún, debe ser necesario para el Hijo de Dios conocer cada día más a Dios. Porque cuando más lo conozco, más me enamoro, más quiero saber, y por lo menos me pasa a mí, más leo, más lo conozco y digo, voy descubriendo cosas nuevas, situaciones nuevas, y eso va abriendo puertas, por así decirlo, de nuevos conocimientos, y vamos conociendo más a Dios, y vamos dependiendo más de Él. Cuando más lo conocemos, más dependemos de Él. Amén. Vos observá esto en alguien que vos creas espiritualmente maduro, y vas a ver que es la persona más humilde, más humillada que pueda haber. Porque más conoces a Dios, más cuenta te das que sos inmerecedor de su amor, de su justificación en la cruz. Más conoces a Dios, te das cuenta el amor que Él tiene para con nosotros, que no siendo nada, siendo seres totalmente finitos, Él entregó a su Hijo por nosotros. Pero eso se revela, se te revela cuando vas conociendo y vas creciendo en ese conocimiento, que lo podamos hacer como individuos y como congregación. Amén. Que podamos conocerlo cada día más, que podamos depender cada día más de Él, que podamos buscarlo cada día más en mi vida. Amén. Que podamos tener certezas de en quién hemos confiado. Amén. Y la única forma de hacerlo es de continuo creciendo en conocimiento de Dios. Amén. Punto número 5. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Amén. Y yo creo que estos puntos que ahora vamos, 2 puntos o 3 más que vamos a compartir, están totalmente enlazados, por así decirlo, con el que compartimos recién, de conocer a Dios. De conocer a Dios, cuando es el punto de partida de todo hijo de Dios, el conocer a Dios. Porque dice, el quinto punto que te quiero compartir es entendimiento para tener esperanza, para que sepáis cuál es la esperanza, entendimiento. El entendimiento tiene que ver con la mente, con el alma, justamente estamos estudiando algo así eh, en el instituto de la iglesia, tener entendimiento. Y Pablo en Romanos 12:2, ¿se acuerdan? Lo que dice, lo estudiamos, lo recontrarrepasamos para aquellos que no lo saben. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y la renovación de mi entendimiento, de entender las cosas, es a través de la palabra. Es a través de la palabra. Yo lo conozco a Dios, mi entendimiento va cambiando. ¿Por qué? Porque ya no pienso, razono, eh, sacando de lado o dando por sentado que ahora podemos razonar, podemos entender porque tenemos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero esa renovación del entendimiento se hace conforme a la palabra de Dios. Yo aprendo a entender a Dios, a entender su voluntad, a caminar en ella a través de su palabra. No hay otra. Hablábamos de conocer a Dios y tener intimidad con Él a través de su palabra, y ahora hablamos que a través de su palabra Él cambia nuestro entendimiento para que podamos entender lo que decíamos hoy, por ejemplo.
para que podamos entender que su voluntad, esto lo sé yo a través de la palabra, que su voluntad permite cosas que a veces no nos agradan, bueno, para todo lo que hemos descrito anteriormente. Pero yo ahora lo puedo entender a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Yo leo Romanos 8 y veo que dice que Dios me está hablando y me dice, mirá, todo lo que te pasa ayuda para bien. A los que conforme su voluntad fueron llamados, dice la palabra de Dios. Vos fuiste llamado, cogido, elegido, ya lo vimos a eso. Bueno, la palabra de Dios que te enseña, que nos enseña, que todo ayuda bien. Yo no entiendo por qué o para qué, pero me ayuda bien. Pero eso lo logro a través de la renovación de nuestro entendimiento. Dice para que oro para que puedan entender, para que tengan entendimiento para tener esperanza. Nuestra esperanza es común, en Efesios 4:4 lo vamos a ver, es que un día vamos a estar junto con Él. Yo no entiendo, no, a veces no entendemos cómo, no sé en qué momento, pero eso va a pasar, porque lo dice su palabra, y yo creo en su palabra. Amén. Hablamos de estar de vacaciones eternas, un día va a estar, vamos a estar caminando en calles de oro, como dice la palabra de Dios. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que eso va a pasar. Y vos se lo compartís a alguien que no conoce a Dios o que no conoce la palabra y no lo va a entender. Nuestra mente fue renovada para que nosotros lo podamos entender. Por eso es necesario que seamos nuevas criaturas para poder entender, para estar de acuerdo a su voluntad. Amén. Pero que podamos orar en este sentido. Es un lindo ejemplo el que está dando Pablo acá también. Oro por ustedes y nosotros debemos orar unos por otros, como lo hemos aprendido la semana pasada. Bueno, para que crezcamos en el conocimiento de Dios, para que nuestro entendimiento sea renovado, para entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero ven que el camino del Hijo de Dios es de constante crecimiento, en sabiduría, en conocimiento, en renovación de mente. No me puedo quedar con lo poco que sé o con lo mucho que sé. Yo tengo que ir constantemente creciendo. Amén. Y debo ir constantemente buscando que Dios siga transformando mi vida. Dice, persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en nuestras vidas la continuará hasta que venga Jesucristo. Amén. Debe ser, a veces duele cuando personas mayores, por así decirlo, también puede ser que tienen algunos años en la iglesia y dicen, ya lo sé todo. No, solo sé que no sé nada, dijo un filósofo, y estoy de acuerdo. Solo sé que no sé nada. Tenemos certeza, y espero que me entiendan este concepto, ¿no es cierto? Tenemos certeza de que somos hijos de Dios, que nuestra salvación está garantizada, que nuestra esperanza está puesta en Dios, que un día vamos a estar juntamente con Él, pero ¿cuánto nos falta en aprender? Amén. Más estudiar la Biblia, más estudiar la palabra de Dios, vas descubriendo cosas nuevas. Y te animo que si no lo haces, lo hagas de forma cotidiana, cuando puedas, hacerte un tiempo, porque es necesario que crezcamos en el conocimiento de Dios. Amén, para que podamos entender cuál es nuestra esperanza, unánimes, que tenemos en común, perdón, como dice en Efesios 4:4. Dice conocimiento, punto número 6, conocimiento del llamamiento divino. Dice, o alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado. Amén. Conociendo el llamamiento divino. Un día Dios te llamó, un día Dios te cogió y estás aquí. ¿Para qué? Empiezo de nuevo. Nah, no, el fundamental es para darle a gloria a Dios, compartir su palabra, pero Él nos llamó con llamamiento santo, dice la palabra. Él nos llamó, nos hizo un llamado divino, amén. No es pasar tiempo 1 hora por semana, 2 horas por semana. Él nos llamó, nos escogió para que realicemos su voluntad como cuerpo de Cristo y Dios te llama y te sigue llamando. Amén. Eh, vieron que llama y sigue llamando. Eh, pero Dios te llamó con un propósito, no sos alguien más, no sos alguien, estás acá por estar, para calentar una silla, por así decirlo.
Amén. Con tus talentos, con tus capacidades, Dios te llamó y nos llamó para algo en específico. Amén. Hoy la hermana decía algo que me hacía recordar. Cuando Dios llamó a Samuel, que lo llamó 3 meses y 3 veces, Samuel, y él iba al sacerdote y le decía, ¿qué quiere? No, no soy yo. Samuel, y iba al sacerdote corriendo, no soy yo. La tercera vez el sacerdote se dio cuenta y dijo, el Dios que te está llamando, dile, heme aquí. Y cuando llamó Samuel, heme aquí, dijo, y Dios te llamó con un llamamiento divino para específicamente usarte en algo en especial. Amén. No es que no sos un número, no sos alguien, alguien que vio luz entró. ¿Me entienden? Dios utilizó a alguien en su gracia para que puedas estar aquí y te llamó a través de esa persona y a través del Espíritu Santo te confirmó el llamado y estás acá. Bueno, decirle, Dios, ¿cómo querés que utilizarme? Dios, ¿cómo querés utilizarme y que pueda ser yo herramienta útil? Amén. Todos somos herramientas útiles. ¿Saben por qué? Las manos y dejarnos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, como siempre le digo y lo creo y la palabra de Dios nos enseña, es Dios a través de nosotros. Nosotros solo somos herramientas. Amén. No importa el envase, no importa lo que importa es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y por su poder. Amén. Versículo número 18. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado y cuáles son las riquezas y gloria y la herencia con los santos. Amén. Otra señal es que nos espera una herencia con los santos. No voy a preguntar qué significa santo, que levanten la mano los santos porque ya lo hemos hecho y ya quedó entendido. Que somos por y apartados para Dios, nos apartó para Él, para su servicio. Amén. Y un día, así, ahora estamos una hora y media juntos acá, pero en una eternidad vamos a estar precisamente eso, una eternidad alabando juntos a nuestro Dios. Amén. ¿No te gozás? Bueno, digas de sus caras. No te gozás, nos vamos a gozar. Amén. Y a mí me goza. Siempre cuando hay reuniones que vienen hermanos de otra congregación, me gusta mucho porque, como dice el pastor y lo tomo, es un anticipo del cielo. Es un anticipo del cielo. Eh, el saber que vamos a estar en una eternidad adorando, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si a vos te la representás en tu mente esta realidad, pero es glorioso el tener esa garantía, que esa herencia está garantizada para todos los que creen en Jesucristo. Amén. Y eso, como siempre lo digo, y porque es verdad, hay mucha gente que se acuesta y cuando cierra los ojos antes de dormir, piensa que un día no va a estar y trae incertidumbre, ansiedad, no puede dormir. En cambio, como siempre le digo, duermo como un angelito, mañana puede dar fe de que un tiempo era así, no podía dormir y hoy duermo como un angelito. Al otro día no me despertaré aquí, como dijo un predicador, el día en que anuncien mi muerte va a ser el día que más vivo esté. No llores, ¿me entiendes? Pero esto no tiene que ver con, qué duro esto, mañana voy a estar, no, todo lo contrario, me lleva a mí a ser responsable con lo que Dios me pidió. Amén. Pero qué lindo saber que el día que partamos, cuando Dios quiera, dentro de 100 años, eh, pero que un día vamos a estar cara a cara con Él y con los hermanos. Amén. Es una realidad, no es una utopía, es una realidad. Es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Nos espera una herencia junto con los santos. Amén. Tenemos la herencia garantizada de vivir eternamente junto con Dios. No sé cómo va a ser. La Biblia lo describe en cierta manera, pero hay muchos pormenores que no sabemos, pero que nos van a sorprender. Amén. Y estoy expectante en cuanto a esa hora, ese tiempo que Dios
determinó de que estemos juntos a Él y comportamos esa herencia. Le voy a pedir esta oración a Eva, ¿puede ser para terminar? Por favor.